Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente tema, polígonos. El primer problema dice lo siguiente, ¿no? Hallar la suma de ángulos internos de aquel polígono que tiene 20 diagonales. Entonces vamos a tomar los datos, ¿sí? El número de diagonales dice que es 20, ¿ya? Y me piden la suma de los ángulos internos, ¿ya? Entonces recuerda de que en este tema de polígonos lo principal primero es calcular el número de lados, ¿sí? Para lo cual nos damos cuenta de que como dato nos dan el número de diagonales, entonces eso es lo que vamos a utilizar primero. El número de diagonales que se pueden trazar de un polígono se calcula con la expresión n por n menos 3 sobre 2, donde n es el número de lados, ¿no? Entonces nos dicen que el número de diagonales es 20, esto sería n por n menos 3 y sobre 2. Tú ya sabes de que este 2 pasa a multiplicar y me queda que 20 por 2 es 40, ¿sí? Y acá me quedaría n por n menos 3, ¿no? Entonces acá nosotros si vamos a resolver esto utilizando una ecuación de segundo grado, n por n cuadrado menos 3n menos 40 y esto debe ser 0, ¿no? Entonces acá lo descomponemos n, acá el 40 debe ser 8 por 5, ¿ya? Y acá vamos a poner menos más y vamos a comprobar, ¿no? Menos por más es menos, 8 por 5 40. Acá multiplicamos, 5 por n es 5n y acá menos 8 por n es menos 8n. Si nosotros resolvemos me queda menos 3n y si revisas menos 3n y menos 3n, ¿no? Entonces vamos a ver nuestro primer factor. Nuestro primer factor nos dice que n menos 8 debe ser 0, de donde n debe ser 8 lados, ¿no? Entonces ahí está lo que buscábamos primero, ¿no? Pero vamos a seguir resolviendo el otro factor, que n más 5 es 0 y de donde n debe ser menos 5, ¿no? Y esto sí más bien no es la respuesta, ¿no? Por el número de lados, porque recuerda que un polígono no tiene una cantidad de lados negativa, ¿no? Pero a nosotros nos piden la suma de ángulos internos, entonces nos acordamos que la suma de ángulos internos se calcula con la siguiente expresión, 180 por n menos 2, ¿no? Entonces la suma de ángulos internos debe ser 180, pero en vez de n le ponemos 8 menos 2, ¿no? 8 menos 2, listo. Entonces la suma de los ángulos internos debe ser 180 y 8 menos 2 es 6. De donde la suma de ángulos internos debe ser 1080 grados. Listo. Y esa sí sería nuestra respuesta. Continuamos con nuestro problema 2. Hallar el número de diagonales de un polígono regular cuyo ángulo exterior mide 18 grados, ¿no? En este caso me están pidiendo el número de diagonales, ¿sí? De un polígono regular cuyo ángulo exterior mide 18 grados, ¿no? Entonces, como se te explicó en el problema anterior, lo primero que debemos calcular es n. ¿Y con qué? Con este dato que nos dan. Recuerda de que el ángulo exterior se calcula con la expresión 360 entre n, ¿no? Entonces el ángulo exterior sabemos por dato que es 18 y este es 360 sobre n, ¿no? Sabemos de que esta n va a pasar a multiplicar y me queda 18n es 360 grados. El 18 tiene que pasar a dividir, ¿no? N es 360 entre 18, ¿no? Y n para nosotros es 20, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuántos lados tiene ese polígono? 20. Pero recuerda de que nos piden el número total de diagonales. Ah, ya. Entonces nos acordamos que las diagonales, el total de diagonales se calcula con n por n menos 3 y todo entre 2, ¿no? El número total de diagonales es n, que es 20 por 20 menos 3 y todo entre 2, ¿no? Entonces acá diagonales debe ser mitad 1 y mitad 10. Ajá. Y 20 menos 3 es 17, ¿no? Entonces el número total de diagonales me va a quedar 10 por 17 y eso es 170. Continuamos con nuestro problema 3. En un polígono el número de diagonales es igual a 4 veces el número de lados. Hallar el número de lados, ¿ya? Entonces me piden el número de lados. ¿Cuál sería mi ecuación? Dice que el número de diagonales, que le ponemos d, es igual a 4 veces el número de lados, que es n, ¿ya? Entonces con esta ecuación nosotros vamos a calcular el número de lados, ¿no? Entonces recuerda de que el número total de diagonales es n
por n menos 3 y todo entre 2, ¿no? Y eso es 4n. Entonces yo puedo simplificar una n y en este lado me queda n menos 3. Y como ya sabes, este 2 pasa a multiplicar y me queda 2 por 4, que es 8, ¿no? Y el menos 3 pasa a sumar y me queda que el número de lados es 8 más 3 y esto es 11, ¿ya? Entonces, ¿cuántos lados tiene ese polígono? 11 lados. Continuamos con nuestro problema número 4. En un polígono la suma de las medidas de los ángulos internos y externos es 2160. Eso lo vamos a plantear, ¿no? La suma de las medidas de los ángulos internos más la suma de las medidas de los ángulos externos es 2160. ¿Qué nos están preguntando? Calcular el número de lados, ¿no? Entonces, recordando de que la suma de ángulos internos es 180 por n menos 2 y que la suma de ángulos externos de todo polígono es 360 grados, ¿eh? Y esto dice que debe ser igual a 2160, ¿eh? Entonces, acá dejamos el 180 por n menos 2. Acá también lo dejamos al 2160. Y esto de 360 va a pasar a restar, ¿no? Listo, y que tenemos que 180 por n menos 2 es igual a 1800, ¿sí? Si tú te das cuenta, este 180 está multiplicando y va a pasar a dividir, ¿ya? Entonces me queda que n menos 2 es 1800 entre 180. Entonces n menos 2 debe ser 10. Ya sabes que el menos 2 va a pasar a sumar y me queda 10 más 2, de donde n tiene que ser 12. Entonces, ¿cuántos lados tiene ese polígono? 12 lados. Seguimos con nuestro problema 5. ¿En qué polígono regular su ángulo interior es el triple de su ángulo externo? ¿Ya? Entonces acá sería nuestra ecuación. Su ángulo interior dice que es el triple de su ángulo externo, ¿ya? Como siempre, si me dicen en qué polígono regular, ¿ya? Yo tengo que dar el nombre, pero para eso debo calcular primero el número de lados, ¿no? Recordando de que para un polígono regular al ángulo interior se le calcula con 180 por n menos 2 entre n, mientras que acá ponemos el triple y el ángulo exterior se calcula con 360 entre n, ¿eh? Entonces simplifico la n, ¿ya? Y acá simplifico 181 y me queda que 182, ¿no? Entonces n menos 2 es, vamos a ver, 3 por 2 que es 6, de donde n es 6 menos más 2, ¿no? Pasa a sumar, de donde n me queda 8 lados. Listo. Entonces, ¿de qué polígono hablamos? Hablamos de un octágono o de un octógono, ¿no? Entonces vamos a poner, ese polígono se denomina octógono. Listo. Entonces no te olvides, si te preguntan en qué polígono regular, lo primero que debes calcular es el número de lados y luego poner el nombre. Vamos a continuar con nuestro problema número 6. Si en un polígono se duplica el número de lados, perfecto, entonces inicialmente el polígono tenía n lados y ahora tiene 2n lados, ¿sí? Dice que su número de diagonales aumenta en 18. Allá, entonces inicialmente el número de diagonales era n por n menos 3 sobre 2. Y ahora, como el número de lados es 2n, debe ser 2n por n. Vamos a ver, 2n por 2n menos 3 sobre 2. ¿Eh? Entonces no nos olvidemos. Recuerda de que antes el número de diagonales era n por n menos 3 sobre 2. Y ahora como el número de lados es 2n, será pues 2n por 2n menos 3 sobre 2, ¿no? ¿Cómo es esto de que aumente en 18? Vamos a ver. Acá tenía n lados y acá tiene más lados, ¿no? El doble. Acá tenía diagonales y acá tenía más diagonales. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esta es la cantidad menor y esta es la cantidad mayor de diagonales. Para igualarlas, ¿no? Para igualarlas, tengo que aumentar el 18 a la cantidad menor, o sea, más 18. ¿Listo? Entonces no nos olvidemos eso. Me pide calcular la medida del ángulo interior de dicho polígono, ¿no? Si es regular, entonces me piden la medida del ángulo interior. ¿Ya? Entonces acá tenemos nuestra ecuación, ¿sí? Acá está nuestra ecuación. Y antes de continuar, para resolverlo más rápido, a todo lo vamos a multiplicar por 2 para que se eliminen las fracciones, ¿no? Entonces acá 2 por n menos 3 por n menos 3 sobre 2 me quedaría simplemente n por n menos 3. Más 18 por 2, 36, ¿no?
Y este es igual a 2n por 2n menos 3. Listo. Entonces de esa manera eliminamos la fracción. Ahora hay que resolver. N por n es n cuadrado menos 3n más 36. Y eso es 2n por 2n es 4n cuadrado menos 6n. Listo. Entonces acá dejamos el 4n cuadrado menos 6n. Y todo lo del otro lado lo pasamos por acá. Menos n cuadrado más 3n menos 36, ¿no? Y todo eso debe ser 0. Entonces 4n cuadrado menos n cuadrado, 3n cuadrado. Menos 6n más 3n, menos 3n y menos 36. Entonces todos nos damos cuenta de que acá podemos sacar tercia, ¿no? Tercia de 0 es 0, tercia de 3n cuadrado es n cuadrado, tercia de 3n es n y tercia de 36 es 12, ¿no? Y ahora sí tenemos nuestra ecuación de segundo grado, donde acá hay que descomponer, ¿no? N y n, y acá que sea 4 y 3, ¿no? Menos y más. Vamos a comprobar. Menos por más es menos y 4 por 3 es 12. Vamos a multiplicar n por 3, que es 3n, y vamos a multiplicar menos 4 por n menos 4n. Resolvemos y me queda menos n. Ahí está, ¿ves? Menos n y menos n. Entonces vamos a tomar los factores. Primero, n menos 4 es 0, de donde n debe ser 4. El segundo, n más 3 debe ser 0, de donde n debe ser menos 3, ¿ya? Entonces, este n menos 3 no lo tomamos. ¿Por qué? Porque recuerda que un polígono no puede tener una cantidad negativa de lados. Entonces el polígono debe tener 4 lados, ¿ya? Pero nosotros no nos piden eso. Nos dice, calcule la medida del ángulo interior si el polígono es regular. Entonces, si el polígono tiene 4 lados y es regular, estamos hablando de un cuadrado. Y la medida del ángulo interno del cuadrado, todos sabemos por teoría que es 90 grados. Y esta sería la respuesta. Seguimos con nuestro problema número 1 de la siguiente página. ¿Cuál es el polígono? Si me preguntan cuál es el polígono, recuerda que debo calcular primero el número de lados, ¿no? Sabiendo que el número de lados, o sea, n, y el número de diagonales están en relación de 2 a 10. O sea, al número de lados le pongo 2k y al número de diagonales le pongo 10k, ¿ya? Entonces recuerda de que el número de diagonales es n por n menos 3 entre 2, ¿no? Y eso debe ser 10k. Pero recuerda de que n para nosotros es 2k. Entonces vamos a reemplazar. En vez de n pondré 2k, ¿no? Sería 2k por 2k menos 3 y todo entre 2. Y eso es 10k. Simplifico el valor de k y simplifico el 2. Y me queda que 2k menos 3 debe ser 10, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que 2k debe ser 10 más 3, ¿no? Y eso es 13. Listo. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿Cuál es el polígono convexo? Si me piden cuál es el polígono convexo, debo calcular el número de lados. Y el número de lados es 2k. Entonces, si el número de lados, que es 2k, me sale 13, significa que ese polígono tiene 13 lados. Y se denomina, como lo acabo de decir, polígono de 13 lados, ¿ya? Entonces, ¿de qué polígono hablamos? Hablamos de un polígono de 13 lados. Vamos a seguir con el problema número 2. ¿En cuántos triángulos queda dividido un polígono convexo de 32 lados al trazar diagonales desde un vértice, ¿no? Entonces, para esto nos acordamos de que la cantidad de triángulos que queda dividido un polígono, ¿no?, al trazar diagonales de un vértice es n menos 2, ¿no? Entonces, la cantidad de triángulos de un polígono que tiene 32 lados debe ser 32 menos 2. Entonces, ¿en cuántos triángulos queda dividido? En 30. Listo, un problema recontra sencillo, solo tenemos que recordar esa expresión, ¿no? En el siguiente problema nos piden calcular el valor de x, ¿no? Acá tengo 90, 3x. Entonces nosotros nos damos cuenta que este es un pentágono, ¿no? Y en un pentágono recuerda de que la suma de los ángulos internos debe ser 540 grados. Listo. ¿Ya? Si tú no recuerdas eso, puedes utilizar la expresión que la suma de ángulos internos
Ujú. De todo polígono es 180 por n menos 2. Pero recuerda que para nosotros n es 5, ¿no? Porque es un pentágono. Entonces la suma de ángulos internos debe ser 180 por 5 menos 2. La suma de ángulos internos debe ser 180 por 3. Y esto es igual a 540 grados. Listo. ¿Qué significa? Que la suma de 3x más 90 más 5x más 90 más 4x, todo eso debe ser 540, ¿no? 3x más 90 más 5x más 90 más 4x, todo eso debe ser 540 grados. 3x más 5x más 4x debe ser 12x. Y 90 más 90, 180, ¿no? Y eso es 540 grados. Entonces acá me queda que 12x es 540 menos 180 y eso es 360 grados. De donde el 12 pasará a dividir, entonces x me queda 30 grados. ¿Ya? Esa es la respuesta. Nuestro siguiente problema nos dice que la suma de ángulos internos de un polígono convexo es 720 lados. Entonces, la suma de ángulos internos de un polígono convexo es 720 lados y nos piden hallar el número de diagonales. Como siempre, primero debemos encontrar el valor de n, que es el número de lados, ¿no? Para eso tenemos el primer dato, ¿no? Suma de ángulos internos es 720 grados. Pero recuerda de que la suma de ángulos internos se calcula con la siguiente expresión, ¿no? 180 por n menos 2, ¿no? Y esto es 720 grados. Entonces te has dado cuenta que el 180 va a pasar a dividir. Ahí está. Y me queda de que n menos 2 es 720 entre 180, que este es 4. El menos 2 sabes que pasa a sumar y me queda 6. Entonces, ¿cuántos lados tiene este polígono? 6. Pero nosotros no nos piden eso, nos piden la cantidad total de diagonales, que se calcula con n por n menos 3 y todo entre 2, ¿no? Entonces ya tenemos el valor de n, que es 6. Me quedaría 6 por 6 menos 3 y todo sobre 2, ¿no? La cantidad de diagonales, mitad 1 y mitad 3. Me quedaría 3 por 6 menos 3, que también es 3. Entonces la cantidad de diagonales que podemos trazar de ese polígono de 6 lados es 9. Y esa sería nuestra respuesta. Nuestro siguiente problema dice así. ¿Cuál es el polígono convexo? Ya, entonces debo calcular primero el valor de n, ¿ya? Y acá me dan una ecuación, seguro. Tal que al duplicar el número de lados, ya, entonces inicialmente era n lados y ahora debe ser 2n. Dice que la suma de sus ángulos se cuadruplica. Entonces, acá se supone que se refiere a que la suma de los ángulos internos se cuadruplica. ¿Por qué? Porque la suma de ángulos externos toda la vida es 360 grados, no interesándonos el número de lados, ¿sí? Entonces, para n lados, la suma de ángulos internos, recuerda que es 180 por n menos 2. Mientras que para un polígono de 2n lados debe ser 180, ¿ya? Pero por 2n menos 2, ¿ya? Y para igualarlos, vamos a ver. Si acá tengo n lados y acá tengo 2n lados, entonces acá tengo una cantidad menor. Porque a menos lados, la suma de ángulos internos es menor. Y a más lados, la suma de ángulos internos es mayor. Entonces, ¿por qué aclaramos esto? Para ver dónde ponemos el número 4 de este dato, de que se cuadruplica. Entonces, para igualar a la cantidad menor, la debo multiplicar por 4. Esa es nuestra ecuación, ¿sí? Entonces, 180 y 180 simplificamos y me queda 4 por n menos 2 es igual a 2n menos 2, ¿no? Acá vamos a multiplicar, 4 por n es 4n, menos 4 por 2 es 8, y acá me queda 2n menos 2, ¿no? El 4n se queda, el 2n del otro lado pasa a restar, el menos 8 del otro lado pasa por acá positivo, menos 2, ¿no? Entonces me queda 4n menos 2n, es 2n, 8 menos 2 es 6, de donde el 2 va a pasar a dividir, y n me va a quedar 3 lados. ¿Ya? Pero me está preguntando cuál es el polígono. Ya. Entonces, si n tiene 3 lados, estamos hablando de un triángulo.
Y esta sería nuestra respuesta. Nuestro siguiente problema dice así. La suma de los ángulos internos y externos de un polígono regular están en la relación de 13:2. Ajá, que quiere decir que a la suma de ángulos internos le ponemos 13K, mientras que a la suma de los ángulos externos le ponemos 2 veces K, ¿no? Y me piden hallar el número de diagonales, ¿sí? Entonces primero vamos a empezar a trabajar acá, ¿sí? Porque nosotros sabemos de que la suma de ángulos externos de todo polígono es 360 grados y eso es 2K. Entonces, ¿qué quiere decir? Que K es 360 entre 2, o sea que K vale 180, ¿no? Y eso lo podemos reemplazar en esta ecuación, ¿ya? La suma de ángulos internos sabemos que es 180 por n menos 2, mientras que acá debe ser 13, pero en vez de K debo poner 180. ¿Listo? Entonces simplificamos y me queda que n menos 2 es 13, de donde el menos 2 pasará a sumar, o sea 13 más 2, y n me queda 15, ¿no? 15 lados. Listo. Pero tampoco nos piden eso. Nos piden hallar el número de diagonales, que se calcula con la siguiente expresión. N por n menos 3 y todo entre 2, ¿ya? El número de diagonales entonces debe ser 15 por 15 menos 3 y todo entre 2, ¿ya? Entonces me queda que el número de diagonales es 15 por 15 menos 3 es 12 y todo sobre 2, ¿no? Entonces el número de diagonales debe ser, acá simplifico mitad 1 y mitad 6, 15 por 6 y eso debe ser 90, ¿no? Entonces, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono de 15 lados? 90. El siguiente problema dice así. Si al número de lados de un polígono se le agrega 6, perfecto. O sea, antes teníamos n lados, ahora voy a tener n más 6, ¿ya? Dice que su número de diagonales excede en 205, ajá, al número de diagonales que se producirá si al número de lados se le quitará 4. Ahí, entonces acá tengo n menos 4. Recuerda de que el número de diagonales para un polígono de n lados debe ser pues n por n menos 3 sobre 2, ¿ya? Pero acá tengo n menos 4 lados, o sea, el número de diagonales debe ser n menos 4 por n menos 4 menos 3 y todo sobre 2. Y para un polígono de n más 6 lados debe ser n más 6 por n más 6 menos 3 y todo sobre 2, ¿no? Y para poder igualar, vamos a ver, ¿no? Para poder igualar, ¿a quién le sumo estos 205? Acá dice de que tengo n menos 4 lados y acá n más 6. Entonces, por lógica, acá debo tener más diagonales. Entonces, para poder igualar, debo sumar esos 205 a la menor cantidad, que sería esto de acá, ¿no? Entonces, acá le pongo más 205. Listo. Y ahora sí, no nos queda otra que trabajar, ¿no? Y calcular, como me dice acá, cuántos lados tenía el polígono inicialmente. O sea, seguro me están pidiendo calcular el valor de n, ¿no? Entonces primero lo arreglamos, ¿sí? Acá n menos 4, ¿ya? Seguimos, n menos 4 menos 3 debe ser n menos 7, ¿ya? Y sobre 2. Y acá más 205. Y esto debe ser n más 6. Y n más 6 menos 3 debe ser n más 3 y todo sobre 2, ¿no? Y para que eliminar las fracciones, todo lo multiplicamos por 2. Entonces, y de paso también multiplicamos lo de dentro de los paréntesis, ¿no? N por n es n cuadrado menos 7n menos 4n más 28, ¿no? Y el sobre 2 lo simplificamos con esto de acá, ¿no? Y más 205 por 2, que sería 410. Y acá me queda n por n, n cuadrado, más 3n, más 6n, más 18, ¿no? Y el número 2, el sobre 2, se va con esto de acá, ¿no? Lo simplificamos. Entonces acá n cuadrado y n cuadrado lo simplificamos. Menos 7n menos 4n es menos 11n. 410 más 28 es 438, ¿no? Y eso debe ser 9n más 18. Entonces acá se queda el 9n, el menos 11n va a sumar, y acá me queda 438 menos 18, ¿no? Y eso es 420.
Listo, y eso es 20n. Simplifico el 0, el número 2 pasa a dividir y me queda 42 entre 2, que es 21, ¿no? Entonces, ¿cuántos lados tiene o tenía ese polígono inicialmente? 21 lados. No te olvides, para poner el igual, se le suma, ¿no?, el número que te dan, en este caso 205, a la cantidad menor. El siguiente problema dice así. ¿Cuál será el ángulo central? Me están pidiendo entonces la medida del ángulo central de un polígono regular si su ángulo interior, dice que es el triple de su ángulo externo, ¿no? Entonces acá está nuestra ecuación, ¿sí? Y recuerda de que el ángulo interior para un polígono regular es 180 por n menos 2 sobre n. Mientras que acá sería el triple de el ángulo exterior, que es 360 entre n, Simplifico la n, acá simplifico el 181 y acá 182, ¿no? Entonces n menos 2 me va a quedar 3 por 2, que es 6. De donde n me va a quedar 6 más 2 y n debe ser 8, ¿no? Entonces, ¿cuántos lados tiene ese polígono? 8 lados. Pero a nosotros lo que nos piden es la medida del ángulo central. Y para todo polígono regular, el ángulo central debe ser también 360 entre n, ¿no? Entonces el ángulo central debe ser 360 sobre 8, que lo calculamos, y 360 entre 8, ¿ya? 360 entre 8 debe ser 45 grados. Y esa es la medida del ángulo central para nuestro polígono de 8 lados. El problema número 3 dice lo siguiente. Si numéricamente 15 veces el ángulo interior, ya, entonces vamos a poner 15 veces la medida del ángulo interior, equivale, este es el igual, al cuadrado de su ángulo exterior. Entonces acá está el ángulo exterior, pero al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el número de lados del polígono? Me están pidiendo n, ¿ya? Entonces recuerda de que acá ponemos el 15, pero el ángulo interior para nosotros es 180 por n menos 2. Y dice que equivale al cuadrado del ángulo exterior. Y el ángulo exterior es 360 sobre n. Pero como está al cuadrado, por 360 sobre n. Pero en este lado del ángulo interior, no te olvides que 180 por n menos 2 entre n, ¿ya? Entonces vamos a simplificar todo lo que se puede. Una n, ahí está, 181 y 182. ¿Qué me queda entonces en este primer lado? Nos va a quedar, ¿ya?, 15 por n menos 2. Y este es igual a 2 por 360 entre n, ¿ya? Entonces, si te has dado cuenta, el 15 de acá, como está multiplicando, pasa a dividir, mientras que la n de acá, que está dividiendo, perdón, pasa a multiplicar. Y me va a quedar lo siguiente. N por n menos 2 es 2 por 360, que es 720, entre 15, ¿ya? Entonces acá, n por n es n cuadrado menos 2n. Y 720 entre 15, que es 48, ¿no? Entonces mi ecuación de segundo grado sería n cuadrado menos 2n menos 48. ¿Y eso cuánto debe ser? 0. Hay que resolver n y n, y el 48 lo tenemos que descomponer en dos factores. Y esos factores serían el 6 y el 8, ¿no? Acá le ponemos un más 6 y menos 8. Comprobemos, a ver, menos 8 por n es menos 8n, más 6 por n es 6n. Realizamos la operación y me queda menos 2n, ¿no? Y si tú lo revisas, es lo mismo, ¿ya? Entonces, mi primer factor, ¿ya? N más 6 debe ser 0, de donde n debe ser menos 6, y esto no puede ser, ¿ya? Porque un polígono no tiene una cantidad de lados negativa. Mientras que el segundo factor sería n menos 8, 0, y n debería ser 8, ¿no? Y esa debe ser la respuesta. ¿Cuántos lados tendría nuestro polígono? 8 lados. Y vamos a terminar con nuestro último problema, ¿no? ¿Cuál es el polígono? Entonces tú ya sabes que si te preguntan cuál es el polígono, primero debo calcular el número de lados. Que se sabe que si se disminuye en 6 el número de lados, inicialmente era n, y ahora debe ser n menos 6. Su número de diagonales disminuye en 81. Para un polígono de n lados, el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Mientras que para un polígono de n menos 6 lados, el número de diagonales debe ser n menos 6, ¿ya?, por n menos 6 menos 3
y todo entre 2, ¿ya? Ahora, ¿dónde vamos a poner este 81? Bueno, nosotros acá le ponemos igual, ¿ya? Y pensamos, ¿no? Acá tengo n lados y acá hay n menos 6 lados. Esta cantidad es mayor. Entonces, por lógica, acá debo tener más diagonales y acá menos diagonales. Entonces, para poder igualar, este 81 le sumo a la cantidad menor, ¿no? Que debería ser esto. Entonces, acá me queda más 81. ¿Listo? Ahí está nuestra ecuación. Entonces, vamos a resolver primero, ¿ya? N por n menos 3 sobre 2 debe ser igual a n menos 6 por n menos 9 sobre 2 más 81. Listo. Entonces acá ya sabes qué hacer, todo por 2, ¿no? Y me va a quedar n por n menos 3, eso es n menos 6 por n menos 9, ¿ya? Y más el 81 por 2, que es 162. Listo. Ahora sí está más sencillo. Recuerda que este 2 y este 2, ¿no? Al multiplicarlo todo por 2 se han simplificado. Acá me queda n por n, que es n cuadrado, menos n por 3, que es 3n. Acá me queda n por n, que es n cuadrado, menos 9 por n, que es menos 9n, menos 6 por n, que es menos 6n, y menos 6 por menos 9, más 54, ¿no? Y más 162. Simplificamos. En este lado se queda el menos 3n, el menos 9n pasa a sumar, y el menos 6n también pasa a sumar. Mientras que en este otro lado me va a quedar el 54 más 162, y eso sería 216, ¿no? Vamos a seguir resolviendo. Entonces, acá me queda menos 3n más 9n, que es 6n, y 6n más 6n, que es 12n, ¿no? Y ese es 216. Tú ya te has dado cuenta que el 12 pasa a dividir y me queda 216 entre 12, ¿no? Y n debe ser, 216 entre 12, que es 18, ¿no? Entonces, ¿cuántos lados tiene ese polígono? 18 lados.